4 minutos, ya tenemos la 1, 4 minutos, como lo habíamos anunciado, saludamos a esta hora en vivo en Bélgica al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Expresidente, lo veo aquí en la pantalla. Gracias por estar con nosotros a esta hora en vivo, conectándonos Bélgica, Bogotá. No lo escucho. Permítame, no lo escucho. A ver, a ver, vamos a tratar de escucharlo porque no tenemos el audio Está del conectado, expresidente pero no Rafael se Correa. escucha ese el audio. A ver, ahí lo tenemos o no lo tenemos. A esta hora estamos en nuestra página en www.wradio.com.co y por supuesto estamos en nuestro Facebook Live. Veo una transmisión interrumpida en este momento. Mm, Estamos a la espera. Expresidente, vamos a tener que hacer las pruebas técnicas en este instante. Ahí ya me escucha, vamos a tratar de hacer la prueba. Yo la escucho muy bien a través de mi Perfecto. celular, Ya, pero, ahora sí, ok, ahí lo veo muy bien, lo saludaba y gracias por este contacto. gracias a ustedes. Le manifestaba primero un inmenso abrazo a Colombia. Siento mucho lo de la eliminación, Mm, inmerecida eliminación el día de ayer. En todo caso, recuerden que ustedes nos eliminaron en la clasificatoria, nos ganaron 6 puntos de 6. Entonces no le guardamos rencor, el apoyo que siempre damos a los hermanos colombianos. En todo caso, esta mañana me entrevistó también W Radio. Muchas ujú, gracias por esta nueva oportunidad. Cuando hacíamos las pruebas yo escuchaba algo así como que si por la orden de prisión, la alerta roja Interpol, entonces Correa fue a Bélgica, país con el sí. cual Ecuador no tiene extradición. ¿De dónde sacan estas cosas? Yo llevo viviendo un año en Bélgica porque mi esposa es belga, porque mis hijos tienen doble nacionalidad y porque anuncié hace 3 años que no me iba a presentar a la reelección y que una vez que entregara el gobierno venía a residir a Bélgica. Déjeme empezar justamente por ese tema. Ayer, en todo Como caso, hubo una noticia muy impactante en Ecuador que pide una autoridad judicial su detención por todo este caso del secuestro que ha denunciado el señor Fernando Valda. ¿Cuál es su condición hoy, expresidente Correa? ¿Cómo se siente usted hoy con esta orden en su contra? mire, es más ruido que piedras que trae el río, claro que molesta, es para humillar, pero en Ujú. la práctica aquí no va a poder hacer absolutamente nada, eso es una gran ridiculez. Ecuador está, lamentablemente, están destrozando el prestigio que con tanto esfuerzo construimos durante 10 años en mi gobierno, hemos vuelto a ser una banana republic, aquí no saben si reír o llorar con las tonterías que se hacen, pero nunca va a tener éxito una orden de prisión tan burda, tan irregular, tan motivada políticamente como la que acaba de darse contra mí en Ecuador. Pero dicen orden de prisión, alerta roja contra el presidente Correa, y la gente imagina que la Policía Mundial me está buscando como Osama Bin Laden y yo estoy debajo de una cama, de un escritorio. Ujú. Yo estoy en mi casa, hoy estoy en Bruselas, he dado 10, 12 entrevistas, he estado visitando a mi abogado, estamos realizando las actividades normales. Todavía no llega ninguna alerta roja de Interpol y creo que Interpol desechará cualquier pedido por lo evidentemente político del caso. Pero si no lo hiciera, ¿no? Podrá detenerme para que presente mis papeles, pero jamás Bélgica, un país tan garantista, Ujú. permitirá una prisión, permitirá una extradición en un caso, le insisto, tan burdo y tan evidentemente político. ¿Cuál es el concepto? Háblenos de Fernando Valda. ¿Cuál es el concepto que usted tiene del exasambleísta Fernando Valda, que ha denunciado este tema de secuestro y pues que en todo caso lo tiene usted en estos problemas judiciales? Mire, no es Fernando Valde el que me tiene estos problemas Ujú. judiciales, hay que estar claro. Este es el quinto o sexto proceso judicial que tenemos, pero ha sido todo una estrategia con una consulta popular inconstitucional en la cual, engañando al pueblo ecuatoriano, se le permitió al gobierno apoderarse de un organismo clave que se llama Consejo de Participación Ciudadana, que es el que elige todas las autoridades de control, pero con concurso. En la Constitución se establece eso. Comisiones ciudadanas para cada concurso, por ejemplo, fiscal, contralor, procurador. Engañando al pueblo ecuatoriano le permite, entre comillas, porque Ujú. jamás, por más que haya mayoría, etcétera, se puede aprobar algo tan inconstitucional sin control constitucional, le permite al gobierno poner directamente los consejeros, evaluar y destituir a las autoridades que han supuestamente nombrado. Eso no es atribución constitucional del Consejo, sino de la Asamblea Nacional. Y por último, se arrogaron funciones que nadie les ha dado, reemplazar a la gente que sacan, nombrando a dedo, cuando tenían que hacer nuevos concursos y mientras tanto tenían que reemplazar a la persona que salió su alterno natural. Por ejemplo, el fiscal
lo destituyó la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley, tiene que asumir el subrogante. Asumió a 4 días, pero como no le gustó, dijeron usted no puede asumir y nombraron a dedo al fiscal actual con la consigna de perseguirme. Algo similar hicieron con el Consejo de Judicatura. Gente muy buena el Consejo de Judicatura. Nuestra reforma judicial era ejemplo a nivel latinoamericano. Venían delegaciones de Es Perú, decir, Uruguay. Lenín Moreno, el nuevo presidente, tiene que ver en estas decisiones judiciales en su contra, presidente Rafael Correa. Totalmente, pero vamos a hablar de eso. Entonces, destituyen de la forma más vulgar, más burda ese consejo, Mm. y en lugar de asumir los consejeros alternos, nombran a dedo los nuevos miembros del consejo, pero puro enemigo político de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana. Y ese consejo es el que maneja la justicia. Entonces no es válido que me tiene aquí esa falta de democracia, falta de Estado de Derecho en Ecuador. Le preguntaba, en todo caso, cuál es el concepto que usted tiene de Fernando Valda, porque en todo caso, si fuere cierto lo que usted nos está diciendo en este momento, pues es ese caso, el caso de Fernando Valda. ¿Cuál es el concepto suyo sobre Fernando Valda? ¿Qué nos puede contar sobre él? Mire, es irrelevante, yo no quisiera ponerme a discutir con Ujú. Fernando Valda, independientemente del concepto que tenga de él, él tiene derechos, ¿no? Él no puede sufrir una agresión a sus derechos como aparentemente ocurrió en Colombia. Sí le puedo decir que tiene 22 procesos judiciales, ¿no? Agresiones, estafa, cheques sin fondo, juicios de alimentos, que en Colombia, de acuerdo al testimonio de Chicaíza, el que me quiere involucrar a mí también, Ujú. vean ese, yo le puedo mandar el audio, le puedo mandar la transcripción. Lo leí Dice completo, cómo lo leí contacta a completo. Fernando Sí, Valda, señor. Ujú. porque se dedicaba a espionaje, a piratería informática y a vender equipos ilegales de espionaje, ¿no? Y por eso el otro se hace pasar como un interesado y le hacen la demostración cómo hackea mails de altos funcionarios del gobierno ecuatoriano, cómo intercepta llamadas telefónicas, y esos delitos los estaba cometiendo en Colombia. Decía que tenía contacto con ejército, policía colombiana y con los encargados, los que hicieron las chuzadas del DAS. Eso Chicaíza lo incluye en su testimonio. Pero ustedes saquen las conclusiones. Pero independientemente de aquello, es una persona con derechos. Pero están haciendo realmente algo totalmente distorsionado. Básicamente se trata, creo yo, de un exceso policial, de Ujú. un fugitivo, estaba fugado de la justicia, tenía una condena de 2 años, estaba ilegal en Colombia, dedicado a actividades ilegales. Entonces, probablemente quisieron arrestarlo, ¿no? Por esa orden de detención que tenían, se excedieron en sus funciones, pero ¿qué tiene que ver el presidente de la ¿Usted República en algo así? alguna vez usted dio una orden contra Fernando Valda? De ninguna manera, y aquí también hay mucha mala fe. Ujú. Mezclan dos cosas: la deportación, que es un deber del Estado, y el intento de secuestro. De repente mi asesor en seguridad, el teniente coronel Romy Vallejo, usted sabe cuando es presidente uno, lo llama el tío porque le robaron la casa, la madre desesperada porque golpearon a su hija, y tantas cosas. No es que está buscando a quién le dice, no, tiene una persona y ella se encarga de todo. Entonces, cuando supimos, por medio de este mismo señor que mandaba mensajes en redes sociales, que estaba fugado en Colombia, de acuerdo a lo que dice Romy Vallejo, yo sinceramente ni me acuerdo, pero es muy probable, Ujú. le dije, mira, tenemos que deportar a este tipo. Y va Romy Vallejo a hablar con la policía colombiana. De hecho, me dice que con el oficial que habló es el actual jefe de la policía colombiana, es decir, algo totalmente legal para ubicar a este señor y realizar la deportación, lo cual efectivamente ocurrió meses después. Y eso mezcla el fiscal con mucha mala fe, haciendo fraude procesal para decir que yo le he ordenado irlo a ubicar a Vargas para secuestrarlo. Eso es una tremenda calumnia, una tremenda ¿Usted infamia. en algún Mezclan momento? dos cosas, mire, Sí. deportación Ujú. con secuestro. Mezclan Dirección General de Inteligencia, que es la Policía Nacional, que es a donde pertenecen los agentes involucrados en este caso, quien da los fondos para este caso, para esta operación, lo mezclan con la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es un ministerio. ¿Para qué? Para involucrar al presidente. Todo es un gran fraude. Expresidente Rafael Correa, a propósito de eso, él siempre en su testimonio, incluso en estos días lo teníamos aquí, y decía que las autoridades colombianas habían sido cómplices de las autoridades de Ecuador y mencionaba en todas esas irregularidades que él dice que ocurrieron, incluso al presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted alguna vez habló con el presidente sobre este tema? Mire, él mismo ha declarado que demandó a Juan Manuel Santos y a María Ángela Holguín. En todo caso, le insisto, ¿no? Pese a tener un prontuario judicial tan grande como el del ciudadano Valda, tiene sus derechos, pero es obvio que pierde credibilidad, pues alguien que ha estado acusado tantas veces por tantas cosas. Entonces, él dice cualquier disparate. A mí no me acusaba. Él presenta una acusación particular en 2013, Ujú. acusando a todo el mundo salvo a mí. Pero en noviembre del año pasado,
cuando vieron la traición que nos había hecho Lenín Moreno, que podían captar a la justicia, que tenían de lado cierta prensa, dijeron, aquí agarramos a Correa, nunca lo vamos a agarrar por corrupción, ahí hay que probar un depósito de una cuenta, etcétera, que nunca vamos a poder probar, pero aquí lo agarramos con este caso, ¿no? Porque con testigos falsos. Y cambiaron todo, pero ni siquiera yo estaba involucrado en el caso hasta hace unos años. Le puedo insistir en si usted alguna vez habló sobre ese caso de Fernando Valda con Juan Manuel Santos o la canciller María Ángela Holguín. No recuerdo, sinceramente. Estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 6 años. Ujú. Pero ese es otro punto. Sí. Tratan de posicionar que nuestra preocupación central era Fernando Valda. Fernando Valda era asambleísta alterno. Si hay 10.000 opositores en prioridad de importancia en el país, este era el 10.001. Entonces, ¿cómo es que el presidente de la República va a estar preocupado de lo que hace, lo que debe hacer? Todo eso es para crear este montaje, este muñeco, el relato, ¿no? De que estábamos atrás de Fernando Valda y se dio la orden para secuestrar. Y usted me da Para pie, después, semanas después, deportarlo. O sea, es un absurdo usted me total. da pie para insistirle en lo que le preguntaba hace un rato, y es, ¿el presidente actual de Ecuador, Lenín Moreno, está detrás de todo esto? ¿Usted sostiene que Sí, él es el que está detrás de, es el cerebro? no exclusivamente, no, es un títere. Los cerebros son otros, pero no exclusivamente, pero es obvio que está detrás de esto. En noviembre, él dice, en Perú, no perdemos la esperanza de ver un expresidente preso. En noviembre, Valda manda un tuit, usted lo puede revisar en redes sociales, diciendo, anoten la fecha, verán que vienen muchos procesos judiciales y Correa va a tener alerta roja de Interpol, que es adivino, parapsicólogo o parte de un complot. El 20 de abril del 2018, en secreto, Moreno se reúne con Valda y su abogado Ujú. en Guayaquil para preparar todo esto. De hecho, este caso estaba en el 2013, la denuncia, donde no me involucraba. Lo reabren en enero, ¿no? En complicidad con el fiscal de ese entonces, cuyo abogado es el mismo abogado de Valda, y ahí estaba también involucrado el gobierno. Cuando pide la jueza levantarme la inmunidad, lo cual finalmente desacata la asamblea y se allana la jueza a ese desacato, el gobierno descaradamente empieza a presionar a asambleístas para que me levanten la inmunidad, y hay funcionarios honestos. El ex jefe de inteligencia, Pablo Romero, se encuentra en España, que públicamente han denunciado que funcionarios del gobierno, así como la fiscalía, lo han presionado por todos los medios, ofreciéndole el oro y el moro para involucrar a Correa en este caso, y a él le dan todas las Ex- facilidades y se ha negado a esa canallada. Entonces expresidente hay más Correa. que evidencia que el gobierno está involucrado, pero no es solo el gobierno, son grupos opositores y probablemente también grupos extranjeros. Yo recuerdo todavía la imagen, en medio incluso del día de la elección, cuando gana Lenín Moreno, donde usted era un aliado político, digámoslo así, de Lenín Moreno. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo usted o él qué le hizo a usted? ¿Por qué llegaron a esto? Se llama traición, porque tan vieja como la humanidad. Ha sido lobo disfrazado de oveja, un impostor profesional, siempre nos ha odiado, porque lo que hace, o sea, lo que ha mostrado es un odio profundo, una frustración profunda, pero fiel desde Tesalia, tantos y tantos casos. Yo le revierto la pregunta, revise lo que decía Ujú. cuando todavía nos necesitaba Lenín Moreno, me decía el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora Al Capone es un angelito al lado nuestro, somos corruptos, inútiles, represores, etcétera. Pero usted ¿Qué sabe qué pasó? pasó, por qué llegaron a este punto, qué pasó. Primero, porque nunca ha estado con nosotros. Segundo, Ujú. yo creo que le quedó grande cargo y cuando vio los problemas, no se le ocurrió mejor idea que echarnos lodo a nosotros para lavarse las manos. Sí. Problemas que siempre tienen los países en vía de desarrollo, si no hubiera quejado de los problemas con que recibió el país. Y como él no tiene base propia, la base era de la Revolución Ciudadana, pactó con nuestros peores adversarios. Y ahora los que manejan, los que dirigen el país son los que perdieron las elecciones. Y el plan de gobierno es el que perdió en las urnas, la consulta popular, las leyes que se pasan, se están repartiendo el país cual botín entre piratas, como sucedía hace 20 años. Si esa fuera la fórmula del desarrollo, ya seríamos Suiza, ¿no? Que para la banca tal cosa, que para los empresarios tal otra, que para los medios de comunicación tal otra, y así quieren gobernar. Eso da resultado en el cortísimo plazo, pero Terminó después no se ven pasándole, buenos. terminó pasándole a usted lo mismo que a Uribe y a Santos en Colombia. Yo creo que es un poco diferente, ¿no? Porque aquí se trata, tal vez la peor traición en la historia ecuatoriana y una de las peores en la historia latinoamericana. Así se trata de un cambio drástico de modelo. Ya las diferencias vinieron por el proceso de paz, que Uribe no quería, quería otros términos. Pero no es que Santos hizo una política de izquierda, no socialismo del siglo XXI. O sea, aquí ganó en Ecuador el socialismo del buen vivir, la revolución ciudadana. Y lo que se está implantando no es solo el neoliberalismo, sino el neoliberalismo más corrupto, utilizar el poder político
para servir a intereses particulares. Aquí no es una pelea de compadres, tampoco digo que eso haya pasado en Colombia. Se trata de una traición profunda de haber negado el programa de gobierno por el que votó el pueblo ecuatoriano y aplicar exactamente lo opuesto a lo que aprobó ese pueblo. A esta hora tenemos, expresidente Rafael Correa, 2.110 personas conectadas en nuestro Facebook Live, que lo están viendo a usted desde Bélgica en vivo, en conexión con nuestra cabina en Bogotá. También veo miles de personas conectadas en nuestra página en www.wradio.com.co, muy interesadas en este tema. ¿Cuántos años alcanzó usted a estar en el gobierno en Ecuador? Tuvimos 10 años, ganamos 14 elecciones, 3 elecciones presidenciales, 2 de ellas en una sola vuelta, y Ujú. eso nunca nos va a perdonar la oligarquía. ¿Usted quisiera volver a ser presidente de Ecuador? No, yo me retiré de la política, yo pude volver a ser presidente del Ecuador. Pregunten, vea todas las encuestas. ¿Y se Si me lanzaba en equivocó? 2017, ganaba y en una sola vuelta, ¿Y se pero equivocó 2 al no años antes, presentarse? ¿Se equivocó al no perdóname, presentarse? ¿Se equivocó al no presentarse de nuevo? o sea, yo me equivoqué al ser muy ingenuo. Una persona que Ujú. hizo tantos cambios como yo, que transformó, modestia aparte, con todo un pueblo del país, pero que afectó grandes intereses. Triplicamos, por ejemplo, la recaudación de impuestos. Yo les puedo mostrar opositores políticos que hoy nos atacan, que pagaban cero en impuestos, hoy pagan 60.000 dólares mensuales. Hay algunos que pagan, pasaron de 20.000 a 5 millones de dólares anuales. Hicimos respetar los derechos de los trabajadores, perjudicamos grandes intereses. Cuando hicimos una consulta popular para prohibir las corridas de toros, el dueño de la Plaza de Toros de Quito es el dueño de Teleamazonas. Ese tipo nos recontraodia, pues perdió millones de dólares, sacamos la base de Manta. Cuando alguien ha enfrentado, incautamos 200 empresas de los banqueros Isaías, Ujú. prófugos en Miami, que le dieron 600 millones al Estado ecuatoriano. Entonces, cuando se hacen tantos cambios, uno no puede salir con las manos vacías. Fue muy ingenuo, creí, he cumplido con mi país, soy una persona honrada, no tienen de qué acusarme y no sabemos, subestimé la maldad humana. Entonces uno tiene que salir con algo de poder, si usted quiere, ¿no? Continuar siendo presidente de su partido, ser miembro de la Asamblea Nacional para tener inmunidad, o se ve expuesto a todas estas barbaridades. Entonces yo creo que ese error de ingenuidad, probablemente vanidad, creyendo que se había hecho lo suficiente, sí lo cometí. Hoy usted tiene la certeza, expresidente Rafael Correa, de que no va a ir a la cárcel. Hoy tiene esa tranquilidad. O sea, es imposible una extradición de Bélgica, ¿no? Por Ujú. supuesto, si voy a Ecuador me mandan directo a la cárcel sin ninguna garantía. Yo no sé si usted conozca que también me quitaron la seguridad presidencial. O sea, a mí me quieren muerto, preso o fuera de mi patria para siempre. Pero eso no se va a dar, pues yo estoy haciendo, yo no estoy viendo de nada. Estoy en mi casa haciendo lo que he venido haciendo hace un año. Si hoy voy, supóngase, me metan preso 2 o 3 meses, demuestro mi inocencia, regreso con mis hijos, con mi familia. Mañana se inventan otro caso, tengo que volver, estar preso 2 o 3 meses. Ya basta, uno tiene derechos, uno no es que tiene que demostrar su inocencia, ellos tienen que demostrar que uno es culpable. Y verá que esto no va a aguantar ninguna instancia internacional. Vamos a ir a instancias internacionales y será gravísimo porque hay demasiadas irregularidades y arbitrariedades en este caso y en estos casos, porque son varios los casos que han puesto contra mí. ¿Usted Y cree que... miembros de mi gobierno, Ujú. Dígame, dígame, por favor. no, también contra miembros de mi Ah, gobierno. ya. Ustedes saben que hay más de 200 auditorías con indicios de responsabilidad penal, porque el contralor, puesto también ilegalmente, es el instrumento de persecución del gobierno. Entonces, alguien empieza a hacer mucha bulla, le mete una auditoría, glosa 20 millones, al día siguiente lo llama el secretario de la presidencia, si es un asambleísta, por ejemplo, oye hermano, tienes que desvanecer esa glosa, necesitas respaldo, pero tienes que apoyarnos políticamente. Y así compraron a mucha gente. Por supuesto, eso es corrupción y cobardía. Y los revolucionarios no pueden ser ni corruptos ni cobardes. ¿Usted cree que el presidente Lenín Moreno va a terminar su mandato? Mire, no soy adivino, pero temo que no. Es muy frágil la memoria, se malacostumbraron con la Revolución Ciudadana, le insisto, 10 años, 14 elecciones ganadas, pero los 10 años anteriores tuvimos 7 gobiernos, depende cómo lo cuente, pueden ser 11 presidentes, pero asumamos que son 7, es decir, 18 meses por presidente. Ujú. Lo que estamos viendo ahora me recuerda mucho ese Ecuador de hace 20 años, ¿Usted cuando cree que lo votaron por van a simple tumbar? mayoría ¿Lo a van a un tumbar? presidente de la República y lo votaron, imagínense, diciendo que era loco, insano mental, porque le decían el loco. Si Ujú. le decían el chino, lo votaban por extranjero. Y para conectar eso, llamaron a una consulta popular. No nombraron a la vicepresidenta, como decía la Constitución. Nombraron presidente interino, que no existe ese cargo, al presidente del Congreso. Y llamaron a una consulta popular para conectar eso. Como que si la simple mayoría va a conectar una mentira, va a conectar lo que es abiertamente inconstitucional. Entonces, me recuerda mucho y todo el mundo justificaba eso, la prensa alababa eso, miraban para otro lado.
Me recuerda mucho el Ecuador de hoy, el Ecuador de hace 20 años. Pero ahí empezó la inestabilidad, la crisis, la migración. Y en 10 años tuvimos 7 presidentes. O sea que usted cree que lo van a tumbar. Yo creo que están sembrando vientos para cosechar tempestades y nos están exponiendo a un nuevo periodo de gran inestabilidad política, económica y social. Expresidente Rafael Correa, desde aquí, desde la distancia, quisiera preguntarle algo. ¿Es cierto lo que de pronto se ha regado como pólvora, que usted, con la relación que tuvo con los periodistas en su país, que usted odia a la prensa de su país, de Ecuador? ¿Eso es cierto? La odio tanto que por si acaso mi segunda hija está estudiando periodismo, ¿no? Mire, lo que más necesita nuestra patria grande es buenos periodistas. Yo creo que una buena prensa es vital para la democracia. El problema es que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y lamentablemente, con las excepciones de siempre, la prensa latinoamericana es tremendamente mala. Lo digo con conocimiento de causa. Pero Yo está he vivido en hablando de la Europa y latinoamericana, sé se la diferencia. extendió. Sí, La sí. latinoamericana, ¿le parece muy mala? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la politización descarada, por la concentración de la propiedad en manos de las élites, porque no informan, sino defienden intereses, por la falta de ética. Pero si lo ha dicho el Primo Vargas Llosa, pero si lo dicen entre ellos no hay problema. ¿Se acuerdan cuando acusó el comercio de involucrarse en la elección entre Keiko Fujimori y Ollantumal? Si lo dicen ellos está bien. Si lo dice un político es atentado a la libertad de prensa. Hasta para eso son discriminadores, excluyentes, etcétera. Pero lo que ha pasado con la prensa del Ecuador, con la prensa de Perú, con la prensa de Bolivia, con la prensa argentina, con la prensa de Brasil, tengo que reconocer que la prensa colombiana, yo creo que tiene sesgo ideológico, pero al menos el nivel de profesionalismo es mucho más alto. Expresidente Rafael Correa, quiero hacerle una propuesta para que sigamos conversando en estos próximos 20 minutos. ¿Me deja hacer una pequeña pausa y seguimos conversando? ¿Está buena la ¿Cómo no? charla o no? ¿Está buena la charla? Sí, cómo no, con todo gusto. Espéreme solo un momentito. En Ahora yo 2.932 soy un personas. jubilado ya. ¿Les quiere decir algo a las personas que lo ven a esta hora en Ecuador antes de irnos a la pausa para regresar en nuestra conversación? Un inmenso abrazo a mi patria, a mis conciudadanos. No se preocupen, yo estoy bien, estoy seguro. Preocúpense por la patria. Nos están destrozando el país que nos costó tanto esfuerzo rescatar. Porque yo también encontré en el 2007 un país hecho pedazos. Ya conversamos, ya seguimos conversando. Él es Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Estamos en vivo con él desde Bélgica. 1 de la tarde, 26 minutos. Esta es la W. Nos demoramos solo un minutito. María Isabel Saavedra, la cantautora más importante del país, presenta su nuevo trabajo musical. Amasando sueños de café. Gracias, corazón. Gracias, corazón, por darme tiempo para disfrutar de todo lo bueno. Gracias por brindar. Disponible en digital y físico. Búscalo en eliteentretenimiento.com.co. En el 2050 habrá más plástico que peces en el océano. El otro día me regalaron una ecobolsa súper bonita y práctica para ir de compras y me pareció muy buena iniciativa para evitar el uso de tanto plástico. Las pueden conseguir en brandsolutions.com.co, empresa que lleva 10 años liderando en Colombia la promoción de ecobolsas reutilizables. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le trae las mejores canciones del siglo, según la revista Rolling Stone. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Las leyendas de ayer y las figuras de hoy están en Deportes W. Exfutbolista alemán Stefan Effenberg. Yeah, I have to say Bayern Munich. That was the best team. But I played also with great players together like Batistuta and Florent. Wilmer Cabrera, técnico colombiano en la MLS. La parte donde se puede hacer la diferencia es obviamente la parte técnica. Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Astana. No, yo que pienso que al 100%, porque la primera semana de la Vuelta a España me hacía falta un poco, sufría un poco, pero bueno, trataba de estar ahí con ellos. Osvaldo Cachito Ramírez,
Sus goles con la selección peruana dejaron a Argentina por fuera del Mundial México 70. Los argentinos han vuelto a elegir la Bombonera porque tienen una espina clavada desde el año 69 y quieren descobrarse de eso. Tony Nadal. Lo correcto, lo que toca. No tiene nada que ver que yo siga al tío de Rafael. El mejor jugador de la historia es Federer, porque los números así lo demuestran. Deportes W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Ahora la W llegará a más oídos en Estados Unidos. Conéctese a wradio.com.co y escuche la señal de la W en donde se encuentre. La W conecta a nuestros colombianos en Estados Unidos. Anoche, en Partida W. Son algunos animalistas violentos y sus acciones ya rayan con el terrorismo, como lo afirma Héctor Abad. No creo que usted pueda decir aquí un solo caso de un animalista que haya puesto una bomba. Claro que sí es violencia cuando usted en Twitter, defendiendo el veganismo o el antiespecismo, agrede a otra persona. Taurinos me han amenazado de muerte. Sí, a ese nivel. ¿y dónde está? ¿Y a quién acusaron por eso? No se pudo establecer. Claro que no se pudo establecer porque es mentira. Bueno, entonces yo soy un mentiroso. Sí, usted es un mentiroso. Partida W, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Conduce Juan Pablo Barrientos. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Leida, Manizales, Armenia, Cartagena, Tunja, Valledupar, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Valledupar, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño, de oriente a occidente. Toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio, más sensaciones, más W. Vicky Dávila, al aire en la W. 1:31 p.m. Volvemos a la comunicación a esta hora desde Bélgica en vivo. ¿Qué horas tiene usted, expresidente Rafael Correa, en este momento en Bélgica? Son 7 horas más, así que deben ser las 8:30 de la noche. ¿En qué ciudad está Tengo que específicamente? confesarle una cosa, no he Señor. estado tan ocupado que todavía ni siquiera almuerzo. ¿Todavía? He tenido por lo menos 20 entrevistas el día de hoy. La verdad es que el interés por lo que está pasando en Ecuador, en buena hora, si mi sacrificio, mis problemas sirven para demostrar al mundo lo que está sucediendo en Ecuador, bienvenido a esos problemas, bienvenido a esos desafíos. ¿Y en qué ciudad está específicamente? Yo estoy en una ciudad pequeña cerca de Bélgica, cerca de Bruselas, que se llama Lovaina la Nueva, que empezó como universidad. Ahora sí tiene unos 60.000 habitantes. Es realmente una belleza, una ciudad jardín, peatonal, y fue el modelo, la inspiración para Yacha y otros de los proyectos de mi gobierno que está siendo acabado por el actual régimen. ¿Y a qué se dedica usted ahora? Ya tenemos 3.267 personas conectadas, lo están viendo, lo ve mucha gente a esta hora en Ecuador y veo muchos mensajes, le dicen machi. Machi en quichua es compañero. ¿A qué me dedico? Quehaceres domésticos. No, sin broma, me dedico mucho a quehaceres domésticos y me gusta cocinarle a mis hijos, etcétera, hacer parrilladas. Pero yo tengo una pequeña pensión como expresidente y también tenemos una fundación en Quito que tuvo un contrato con Russia Today para hacer entrevistas. Ellos me pagan entonces un salario y de repente doy cursos online, de repente, bueno, doy muchas conferencias, la inmensa mayoría en forma gratuita, pero de repente me reconocen algo, ¿no? Pero usted es muy joven, todavía puede hacer muchas cosas. ¿Cuántos años tiene el expresidente Rafael Correa? 55 años, bien vividos, una vida dura, pero una vida feliz, y eso es lo que preocupa a mis opositores, ¿no? Porque yo les dije, me retiro de la política, no lo creyeron y tienen terror que vuelva y los venza nuevamente. Si en este momento lo estuviera viendo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ¿qué le dice en este momento frente a la Cámara? No me gusta esa clase de preguntas, pero básicamente recomendar un buen psiquiatra. El tipo está enfermo de hoy. Y una hipocresía total, porque habla del amor, la libertad. Todo lo contrario, investigue, escarbe un poquito. Nunca se ha perseguido tanto, nunca se ha censurado tanto. Nuestra gente no puede salir en los medios de comunicación. Hay un discurso único y el mundo calla. América Latina calla. Usted sabe que hablando de Colombia, también en Sucumbíos se revivió el proceso por toda la operación contra Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Algo escuché o leí hace algún tiempo, pero ni me acordaba, ¿no? Y me parece
injustificable, no entiendo qué ha pasado. Cuando ocurrió todo Yo creía que estaba terminado ese proceso. pues revivió justamente en este gobierno de Lenín Moreno, del general Naranjo hacia abajo. Todas las, digamos, los altos mandos militares siguen de alguna manera emproblemados por esta operación. Usted, cuando estaba de presidente y cuando ocurrió esto, pues estaba muy dolido con esta operación. ¿Cómo logró usted superar eso y cómo se logró superar con Juan Manuel Santos, que después se volvió el presidente? ¿Cómo no va a estar dolido? Pues si bombardearon a mi patria sin previo aviso y después para justificar tremenda puñalada en la espalda por parte, no del pueblo colombiano, del presidente Uribe, de su gobierno, dijeron que teníamos pactos con la FARC, que todavía estamos esperando que lo demuestren. La primera vez que yo conocí a un miembro de la FARC fue en Cartagena, esa preciosa ciudad, octubre me parece, 2016, cuando nos invitó Juan Manuel Santos para la firma de los acuerdos de paz. La primera vez que he visto a alguien de la FARC, pero es que éramos cómplices de la FARC. ¿Por qué? Porque teníamos infiltrado un campamento de la FARC en nuestro territorio. Entonces el mayor cómplice era el gobierno de Uribe, porque él tenía decenas de territorios infiltrados. Mire, cuando usted es jefe de Estado, cuando es estadista, tiene que superar su dolor personal y ver el bien común. Entonces tuvimos esa intención, lo intenté hacer con Uribe. Usted puede revisar la historia. Por lo menos 3 veces pidió disculpas y 3 veces volvió a acusarnos de cómplice de la FARC. Era imposible. Cambiaba de un día para el otro de acuerdo a las circunstancias. Pero con Juan Manuel Santos se pudo tener una relación mucho más seria y de hecho le puedo decir que con su gobierno hemos tenido las mejores relaciones bilaterales en la historia de los dos países y en lo personal yo le guardo mucho aprecio, mucha gratitud a Juan Manuel y lo considero un amigo personal. ¿Por qué con Uribe nunca pudieron volver a hacer clic? ¿Por qué nunca se solucionó ese problema con Uribe? Porque con Uribe usted acordaba algo y al día siguiente hacía todo lo contrario. Y de repente le decía una cosa y luego decía otra. Insisto, nos pidió por lo menos 3 veces disculpas por haber bombardeado el país. Y después decía que éramos cómplices de la FARC. Entonces, ¿cómo entenderse con una persona así? Yo comprendí muy tarde la psicología del presidente Uribe. Debí ver más temprano y más veces en la película El Padrino. ¿Le parece? No he dicho qué personaje es El Padrino. Solo he dicho El Padrino. ¿Y me quiere decir cuál personaje? No, me lo reservo aquello. Óigame, justamente en este tema de las FARC, hoy estamos viendo pues una frontera muy permeada, muy contaminada, digámoslo así, por la delincuencia generada por todas estas disidencias. Y hoy todavía, después de lo que ocurrió con el equipo del comercio y que estamos a la espera de saber si esta otra pareja que encontraron de personas asesinadas podrían ser la pareja que también estaba secuestrada por Guacho. Hoy, después de todo este tiempo, sigue Guacho libre en esa zona. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto, expresidente Correa? Mira, a mí sí me molesta un poquito y se lo digo con todo cariño, ¿no? Es una tragedia lo que pasó a los 3 periodistas, pero todos son seres humanos. Pocos días antes habían fallecido 4 soldados de la patria con una mina y 7 quedaron gravemente heridos. Y usted habló finalmente de la pareja Oscar y Katy, que de acuerdo a lo que leí ya encontraron los cuerpos. Todos son seres humanos, todos son tragedias de la misma dimensión. ¿Y qué ha pasado? Que se le fue de las manos a este gobierno. Pero usted supo lo que ocurrió. Cuando empiezan estos atentados, bombas, secuestros, muertes, minas en la frontera, no se le ocurre decir mayor disparate, que ahora sí hay problemas porque ellos están combatiendo el narcotráfico, pero yo tenía un pacto con el narcotráfico. Y para mostrarlo, sacan el tercer eje vial, un acuerdo Colombia-Ecuador del 2016, donde nosotros terminamos a tiempo. Nos delegaron construir el puente que lo pagamos mitad Colombia y Ecuador, pero Colombia se retrasó y su carretera está a unos 2 kilómetros del puente internacional. Sacaron la foto diciendo que esa carretera no va a ningún lado y que la hicimos para que por ahí pase el narcotráfico. Ante una payasada así, usted dice una prensa seria, se va a reír. No, hicieron toda una historia de que cómo hemos hecho la carretera, cómo hemos gastado en eso, y sacaron que hemos sido financiados por la FARC y que por eso hemos construido la carretera. O sea, todo eso es lo que hemos tenido que aguantar. ¿Cuál es la realidad? Que esta gente es inoperante. Entre otras cosas, por ejemplo, eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Nosotros teníamos ministerios coordinadores que juntaban sectores, en este caso sector seguridad, militares, defensa, policía, seguridad interna, inteligencia, riesgo, gestión de riesgo, y en conjunto se actuaba en la frontera y se actuaba con Colombia, con las famosas comisiones binacionales de frontera, con BIFRON, que funcionaban muy bien. Todo eso acabó hace un año. Y ahí están las consecuencias. Además, sabíamos, se había discutido, se había estudiado
planificado, que una vez firmados los acuerdos de paz siempre hay disidencia que se convierte en delincuencia común. No se prepararon para aquello. Y un año después todavía es culpa de Correa. No, eso es culpa de la inoperancia de esta gente. Además, Cuando dice esta gente es de la gente de Lenin. Perdóneme un ratito, la seguridad humana no es solo un problema de seguridad per se, es desarrollo. Pablo VI, en su encíclica Popular un Progreso, dice: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. ¿Cómo progresaron nuestra frontera? Ahora todo eso está abandonado, no hay trabajo, no hay atención, y ahí están las consecuencias. Aquí veo mensajes, por ejemplo, muchos mensajes que le envía la gente en el Facebook Live a esta hora. Magali, saludes y bendiciones, mi presidente. Por acá hay otro. Esther, tú serás nuestro eterno presidente, ya lo verán los ojos de los traidores. Y muchísimos más en ese mismo sentido, ¿no? Mire, ellos saben que tenemos inmenso apoyo. Lo que pasa es que está la agresión diaria de los medios de comunicación, de la prensa, del propio gobierno. Nuestra gente es buena, yo tengo experiencia en eso. Como siempre he representado no a los poderosos, sino a los humildes. Yo estudié en una universidad muy elitista en Guayaquil, pero había gente muy pobre, clase media baja, ¿no? Y fui candidato desde el inicio para todo, ¿no? Vocal de curso, presidente de la escuela, presidente de la federación, presidente nacional. Y usted iba el día anterior y decía: nos van a dar 10-1, porque la bulla que hacían los ricos con sus caravanas de carros, nosotros no tenemos ni bicicleta, los postes eran apoyados por el gobierno en el momento, los sociales cristianos. Decían: nos van a dar 10-1, fuegos pirotécnicos. Y siempre lo derrotamos. Si algo he aprendido en la vida es que las grandes mayorías son silenciosas, pero no significa que estén ausentes. Son pacientes, pero no significa que sean cobardes. No jueguen con esa grande mayoría. Las grandes mayorías están con la revolución ciudadana. ¿Qué opinión tiene usted hoy de Donald Trump? Que Estados Unidos es un país tan grandioso que puede funcionar hasta siendo gobernado con una persona como Donald Trump. ¿No le gusta? ¿Perdone? ¿No le gusta como presidente Donald Trump? Yo creo que una persona así, sin valores, sin principios, tan elemental, pues es una vergüenza para cualquier gobierno, más aún para el gobierno de la potencia más grande de la historia de la humanidad. ¿Puede usted hoy salir de Bélgica, expresidente Rafael Correa, digamos, en medio de toda esta circunstancia que ha venido de la justicia de Ecuador? ¿Puede salir de Bélgica? Podría salir, no por el problema de la justicia, eso no me impide salir, es por otro problema que no puedo salir, medio chistoso, porque cuando vine acá, usted sabe, todavía era presidente, no tenemos consulado en Ecuador, sino en Lima, mandé a sacar la visa y se equivocaron de visa. Una visa por un año, cuando la visa era reagrupamiento familiar. Entonces, cuando quise renovar mi visa y mi carnet de séjour, se llama en francés, carnet de séjour, carnet de estadía, me dice: no se puede renovar. ¿Qué hago? Tiene que pedir la visa de reagrupamiento. Bueno, ¿y cómo la pido? No, tiene que empezar el trámite, pero mientras tanto no puede salir de Bélgica, porque si sale no puede entrar. Entonces, por ese detalle tan folclórico, en principio no puedo dejar Bélgica por el momento. ¿Qué extraña de Ecuador? Muchas cosas, ¿no? La gente, sus playas, sus montañas, sus aromas, sus colores, la Amazonía, pero también extraño mucho la comida. A mí me encanta la comida nacional, un buen ceviche. ¿Y consigue los ingredientes en Bélgica para preparar o es difícil? He hecho ceviche, pero es mucho más difícil encontrar los buenos ingredientes y el buen pescado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace con pescado congelado, que no es lo mismo. En algún momento... Y no conozco los pescados aquí, ¿saben los nombres en francés? El equivalente en español es muy difícil, ¿no? ¿Pero ha aprendido francés o no? Sí. Yo estropeaba un poco el francés porque estudié en Bélgica, recuerden, ¿no? Yo hice mi primera maestría aquí en Lovaina la Nueva. Bueno, no. Además, casado con belga, pues he tenido ya 25 años curso intensivo de almohada. Y dicen que así es que pero uno... no muy mala, yo soy muy malo para las lenguas. Sí, pero dicen que así es que mejor se aprende un idioma diferente al de uno, al materno, y es estando con esa persona en la almohada, justamente. Sí, pero también mientras más temprano se aprenda, mejor. Mis hijas le hablan perfectamente español, francés, porque en la casa hablábamos ambos idiomas, y mi hija mayor incluso inglés, porque hasta los 6 años estuvimos, hasta los 7 años por ahí estuvimos en Estados Unidos cuando hice mi doctorado. Entonces, cuando aprenden tan temprano una lengua, la hablan perfectamente. Cuando usted la aprende como yo a los 27, 28 años y no tiene dotes para eso,
es más difícil, ¿no? Es bastante más complicado. Tenemos 5.169 personas conectadas en nuestro Facebook Live. ¿Cómo le parece? Mucha gente de Ecuador, mucha gente de la región. Un inmenso abrazo a todos. Cuiden la patria grande. ¿Qué retroceso tenemos, no? ¿Cuánto se ha retrocedido a nivel democrático, a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos, a nivel de integración, a nivel de esperanza, a nivel de justicia? No permitan que nos vuelvan al pasado. Mire, ¿en algún momento contempló, expresidente Correa, con sus abogados regresar a Ecuador, presentarse ante la justicia, esa audiencia que se dio ayer donde se tomaron esas decisiones, o eso estaba descartado? Era una opción presentarme el día lunes 2 de julio, pero era tremendamente riesgoso, no hay garantías en Ecuador, era una trampa. Verá que iba, ¿no? Y me sacaban 10.000 causas más, o un fiscal como el que tenemos, no se respetan procedimientos, nada, sin audiencia, sin nada, me sacaban una orden de detención y no podía regresar con mi familia. Y insisto, si yo fuera soltero, me hubiera arriesgado. Pero aquí hay víctimas inocentes, yo no puedo exponer ya a eso a mis hijos, vinimos acá para buscar un poco de paz. Entonces no había ninguna garantía tampoco para regresar al país. Pero más allá de eso, mi derecho como ecuatoriano residente en el extranjero, como un colombiano residente en el extranjero, es ir a su delegación diplomática, pues para eso están ahí. Pero no me pueden imponer regresar cada 15 días al Ecuador. Si yo fuera pobre, si no tuviera para el pasaje, me voy preso por pobre. No tiene ningún sentido aquello. De hecho, ni siquiera se necesitaban medidas cautelares. Algunos creen que a uno lo vinculan a un caso y hay que dictar medidas cautelares. No es necesario aquello. Se abusa de aquello. ¿La jueza está equivocada? Yo creo que ahí se equivocó, ¿no? A mí me han dado muy buenos conceptos de la jueza, pero por ejemplo, para dictar la medida que regresaba cada 15 días, tenía que regresar cada 15 días a Ecuador a presentarme ante la Corte y aseguró que tenía residencia en Bélgica y tenía residencia en Ecuador. Eso es falso. Es una información totalmente equivocada que tenía la jueza. Yo no tengo residencia, tengo una casa que está vacía, que la quiero alquilar en Ecuador, pero mi familia, mi residencia, mi lugar de votación, todo eso cambié hace meses, están en Bélgica. ¿Qué pasó con su otra familia, expresidente Rafael Correa? ¿Qué pasó con ese hermano que durante sus gobiernos como que se enfrentaba a usted y era crítico de usted? ¿Qué pasó con el resto de su familia? O sea, con mi hermana tengo excelente relación. Mi madre es lo que más me preocupa, tiene 84 años, ¿no? Me preocupa su salud, no volverla a ver. Pero con mi hermano yo no tengo comunicación hace 10 años. Él jugó con nuestro proyecto político, trató de aprovecharse de que su hermano estaba en el gobierno, hacer negocios a mis espaldas, y quien hace eso, pues conmigo ya no cuenta, ¿no? Entonces yo no hablo con mi hermano hace unos 10 años. Y excúseme que me le meta, aquí tenemos una expresión muy colombiana que es, excúseme que me le meta al rancho, y es, ¿nunca va a perdonar a su hermano? Qué pena con usted, como dice. No se trata de perdonar o no, jugó con lo más sagrado. Yo tengo 3 proyectos vitales: mi patria, mi familia y mi fe. Y jugó con uno de esos proyectos vitales, que es mi patria, tratando de aprovecharse y a mis espaldas, exponiéndome, ¿eh? Porque llegó a decir que yo conozco todo. No se atrevió a decir que yo conocía sus contratos, sus negocios, pero que yo conozco todo, insinuando que debía conocer cuando no conocía absolutamente nada. Entonces, y además ha seguido, ¿no? Criticando, hablando tonterías, es medio mitómano, diciendo cosas que se imagina, que por él estudié, del lado de la oposición, criticando a mi gobierno, diciéndonos corruptos. Entonces, mire, yo mientras mi madre esté en vida no quiero expresar lo que pienso de mi hermano y lo que pasará hasta el fin de mis días. Algún momento se lo diré, en el momento oportuno. ¿Algún mensaje para su mamá? Sé que no le gustan las preguntas de mensajes a personajes, pero en este caso es su mamá. ¿Qué quiere decirle a su mamá? Mezclar la parte política con la parte familiar y personal, ¿no? Pero sí, lo que más me preocupa de vivir fuera del país es mi madre, ¿no? Bueno, ya tiene 84 años, usted sabe, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pues eso sí me angustia un poco. ¿Habla con ella? Claro, muy seguido. ¿Y qué le dice? ¿Qué preocupaciones le expresa a sus 84 años y viendo todo este revuelo en Ecuador? Tratamos de aislarla de las noticias, no siempre es posible, ¿no? Pero tratamos de que no esté tanta basofia, tanta calumnia, tanta infamia que en estos momentos existen contra nosotros. Usted habló también de la fe. ¿En qué cree Rafael Correa? Bueno, yo soy creyente, ¿no? Y soy católico, trato de ser practicante, y gran parte de mi pensamiento político y económico se basa en la doctrina social de la Iglesia y en la teología de la liberación. Considero al Papa Francisco un amigo muy querido y siempre he trabajado con la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, un año como voluntario salesiano.
Expresidente Rafael Correa, no lo puedo dejar ir sin preguntarle por lo que está pasando en Venezuela. ¿Sigue teniendo contacto con Nicolás Maduro? ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted de Hugo Chávez? ¿Le hizo daño la muerte de Chávez a Venezuela? En fin, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza hoy cuando le menciono a Venezuela? No me va a creer, pero no tenía contacto con Nicolás Maduro ni cuando era presidente. ¿En Créame, serio? todos mis colegas era el más difícil de localizar. Si llamaba a Juan Manuel Santos, o me comunicaba directamente, o a las 2 horas me respondía la llamada. Sí. Manuel ha sido muy generoso, incluso como expresidenta, cuando uno se da cuenta cómo mucha gente lo doblaba, etcétera, solo por el poder, y ya después ni le revuelven la llamada. Siempre ha tenido la gentileza de llamarme, devolverme toda la llamada. La otra vez lo entrevisté para Russia Today. Con Evo lo mismo, ¿no? Enseguida, o si no estaba disponible, me llamaba. Nicolás era recontra, como decimos en Ecuador, más difícil de encontrar que un billete de 2.50. Hugo Chávez, un queridísimo amigo, una pérdida enorme, personal, ¿no? Yo lo consideraba un hermano, un ser humano extraordinario, pese a todas las tonterías, las distorsiones que se presentaban sobre él, y obviamente fue una gran pérdida para Venezuela y para toda América Latina. ¿Siguió al pie de la letra Nicolás Maduro el mandato de Chávez o no? No sé si al pie de la letra, pero al menos con suma lealtad, ¿no? Por ejemplo, eso es remarcable de Hugo Chávez. Incluso, pues, después de muerto, mantuvo la lealtad de la gente a la que le delegó esa gran responsabilidad. Y esa es mi gran responsabilidad frente a Ecuador y la patria grande. Yo no lo pude conservar, me equivoqué. Usted sabe, éramos un movimiento democrático, pero con el liderazgo que uno tiene, uno puede tener capacidad de veto. Yo apoyé a Lenín Moreno. Y mire lo que ha hecho con la patria. Entonces yo me siento responsable de esa situación. Cuando usted hace parte de los que piensan que Venezuela está en una crisis terrible, que debe tener un final pronto este gobierno de Nicolás Maduro, o de quienes piensan que todo es como una idea que se ha vendido hacia el exterior, porque lo que se vende es una Venezuela que se muere de hambre. ¿Usted cree en esa Venezuela que se muere de hambre? No, pero tampoco ni a los propios miembros del gobierno venezolano, ni a Nicolás Maduro, ni al canciller, ni a nadie le he escuchado decir que no hay ningún problema. Eso no es verdad. Ellos conocen, saben, son conscientes que hay problemas. Han enfrentado un bloqueo terrible, sanciones internacionales, pero la solución debe venir de la propia Venezuela. Y a veces se nos critica que no reconocemos que hay una crisis humanitaria. Usted sabe que de acuerdo al derecho internacional, la crisis humanitaria es uno de los factores para justificar una intervención, le hace invasión. Entonces, los latinoamericanos no podemos hablar de crisis humanitaria en Venezuela. Tienen los problemas graves, ellos son los primeros en reconocerlo, y creo que son los venezolanos los que tienen que resolver estos problemas. El socialismo del siglo XXI que tanto trató de propagar Hugo Chávez, ¿se murió? ¿Agoniza? No, de ninguna manera. Mire lo que acaba de pasar en México. O sea, hay avance y retroceso, así son los procesos de cambio, pero nuestros pueblos nunca permiten que se vuelva al punto inicial. Ha habido una restauración conservadora muy fuerte en 2014, consolidada con nuevas estrategias, sin límite ni escrúpulos, porque antes yo trabajé con gobiernos de derecha, Juan Manuel, Sebastián Piñera, etc., y se respetaban mínimos comunes, democracia, derechos humanos, la voluntad integracionista. Hoy no se respeta nada. Se quiere destruir UNASUR, hubo golpe de Estado en Brasil, rompimiento constitucional en Ecuador, atentado contra derechos humanos de Lula, de los opositores políticos de izquierda. Entonces le hemos llamado a restauración conservadora, que puede ser incluso un nuevo plan Cóndor. A diferencia de los 70, cuando necesitaban las botas militares, ahora solo necesitan cierta prensa y a la judicialización de la política. Pero fíjese, por ejemplo, México. Fíjese el resultado de Gustavo Petro en Colombia, primera vez la izquierda en segunda vuelta con un 40% muy importante. Entonces, no hay que perder la esperanza. Por más que sean duros los momentos, yo soy un optimista enfermizo, espero que esa enfermedad sea contagiosa. Hay que ser realista en el corto plazo, pero muy optimista en el mediano y largo plazo. Pienso que volverán esos proyectos progresistas y América Latina, sobre todo Sudamérica, seguirá siendo ejemplo al mundo, como fue al inicio de este siglo. En Colombia ganó Iván Duque y, entre otras cosas, dijo que no va a invitar a Nicolás Maduro a su posesión. Creo que Nicolás Maduro no podrá dormir por aquello. Mire, qué pena que empiecen con ese infantilismo. La mejor de la suerte, Iván Duque. Respetamos mucho la decisión del pueblo colombiano, a pesar de que obviamente no comparto la línea ideológica del presidente. La mejor de la suerte a su gobierno, que es la suerte para Colombia.
pero qué pena que tenga esas expresiones tan infantiles, no dignas de un estadista. Vamos a terminar, expresidente Rafael Correa, simplemente preguntándole cómo se imagina el recuerdo que tengan de usted los ecuatorianos. ¿Qué es lo que usted quisiera que recordaran de usted, de Rafael Correa, los ecuatorianos? Quisiera que en mi tumba pongan: aquí yace una buena persona. Eso es todo. Una buena persona, alguien que intentó hacer el bien. Siempre he dicho que espero que me incineren, aunque eso va contra la doctrina de la iglesia. Se pone bravo el Papa Francisco. Que boten mis cenizas en el río Guaya y un poquito de ceniza pónganla a un arbolito para ver si al final sirvo de algo, aunque sea para abonar el arbolito. Jamás he buscado que me recuerden, pero sé muy bien el puesto que me hará la historia. Y sé muy bien, como dijo Lula, el puesto que dará a nuestros supuestos verdugos. Todo es cuestión de tiempo. La historia será despiadada con Lenín Moreno, será despiadada con la derecha que hoy domina el país, será despiadada con los traidores. Anótelo. Supongo que usted es mucho más joven que yo y vivirá para verlo. Espero que no tenga dudas sobre la juventud. Es que no la conozco personalmente, es una foto guapísima. Supongo que está en los 18, 19 años, ¿no? Pero de ser periodista. De la forma de ganar votos. Expresidente Rafael Correa, un abrazo. Mil gracias y despídase de todos los ecuatorianos que lo ven a esta hora a través de Facebook Live. Pero no solo Ecuador, no viva mi Ecuador del alma, cómo extraño a mi tierra, a organizarse, movilizarse, no permitamos que nos roben la patria. Se la están repartiendo cual botín entre piratas, están utilizando la peor corrupción, el poder político para intereses privados, más de 1.000 millones en condonación de intereses, en multas para los más ricos, robo de utilidades a los trabajadores, la liquidez del sector público para el sector privado. En los países desarrollados, el sector privado financia el sector público. Acá el sector público obliga exclusivamente a financiar el sector privado y no que se financie entre ellos, ¿no? Todas esas son formas de corrupción, pero no a perder la fe, a seguir luchando, que pronto las cosas, más temprano que tarde, las cosas cambiarán. Pero también un inmenso abrazo a Colombia, país al que queremos mucho, mucha suerte con el nuevo gobierno. Felicitaciones por ese tan digno rol en el Mundial. Lamentablemente, así es el fútbol, ¿no? Yo creo que Colombia tuvo más fútbol que Inglaterra, pero por la lotería de los penales, pues pasó Inglaterra, pero deben sentirse muy orgullosos del papel que jugó la selección nacional colombiana en el Mundial de Rusia. Un inmenso abrazo a ese pueblo colombiano comprometido con la paz. La paz, ese bien tan preciado. Sin embargo, la paz no es solo ausencia de guerra, no es solo ausencia de violencia. La paz es presencia, presencia de justicia, igualdad, oportunidades, salud, educación, dignidad, soberanía. Como decía Pablo VI, repito, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y todos tenemos que luchar por el desarrollo de nuestra América. ¿Se ve regresando a Quito? Perdóneme. ¿Se ve regresando a Quito? O sea, para visitar, por supuesto, si me levantan orden de prisión. Pero yo tengo un compromiso con mi familia y vivimos 25 años. Espero que entiendan mi situación personal. Vivimos 25 años en Ecuador. Mis suegros ya son mayores, así como él es mi madre, ¿no? Pero mis dos suegros, suegro y suegro, son mayores. Mis hijas estudiando en Francia, con becas por si acaso. Becas del gobierno francés, no becas del gobierno ecuatoriano. Mi esposa belga. Bueno, creo que era de justicia pasar unos años, y bastantes años ya, en Bélgica. Y eso es lo que le dije al pueblo ecuatoriano y aquello con lo que me comprometí, a lo que me comprometí con mi familia. Expresidente Rafael Correa, un abrazo desde Bogotá. Muchas gracias, Vicky, mucha suerte y un inmenso abrazo a toda la patria grande. Mil gracias. Esta es la W, 1 de la tarde, 57 minutos.